Bien, vamos a abordar la segunda parte de la teoría relacionada a sociología del cuerpo, sociología de la salud, es decir, las diferentes aplicaciones que nos brinda la disciplina de la sociología al campo de la salud y la alimentación. Anteriormente vimos lo que era sociología de la alimentación y ahora vamos a abordar, ¿sí?, otro de las aplicaciones y enfoques que se le puede dar a través de las ramas de sociología del cuerpo y de la salud, ¿sí? La sociología del cuerpo investiga de qué manera el estado físico se ve afectado por las influencias sociales. Acá les muestro en alguna de las imágenes, tiene que ver con la historicidad, ¿sí?, como por ejemplo en la época del Renacimiento, ¿sí?, se consideraba a los cuerpos, ¿sí?, que en el día de hoy consideramos con sobrepeso y obesidad como saludables. De hecho, se consideraba que las mujeres, sobre todo con caderas prominentes y pechos prominentes, era de buena suerte porque iban a tener una mayor fertilidad, ¿sí?, situación que se consideraba en ese momento beneficiosa. Luego vemos a lo largo de los años, ya vemos en lo que era, por ejemplo, Grecia y Roma, que se empieza a considerar en cuanto al cuerpo, por ejemplo, de la mujer, unos cuerpos más delgados como símbolo de belleza, ¿sí? Y ahora nos acercamos a lo que es, por ejemplo, década del 80, ¿sí?, donde la belleza como predominante o hegemónica según la representación colectiva de ese momento, era la mujer delgada, con ese tipo de cabello, principalmente rubia. Entonces, la sociología del cuerpo nos muestra que el estado físico, y nosotros como nutricionistas, el estado nutricional, no solo va a estar determinado por el determinante, digamos, biológico, sino también principalmente por las influencias sociales que se van a dar por los diferentes agentes y actores sociales, como los medios de comunicación, los distintos grupos, las familias y las instituciones. Estas influencias sociales las podemos conceptualizar como acciones que orientan o reorientan el actuar del individuo en un determinado entorno, lo que deviene en socializar, ¿sí? Cuando hablamos de constitución física nos referimos a aquel conjunto de caracteres morfológicos, fisiológicos y psíquicos de un individuo, los cuales van a conformar su personalidad. Nos referimos a áreas cognitivas o intelectuales, afectivas o psicológicas, y psicomotoras o de motricidad. Todo esto va a abarcar lo que conocemos como corporeidad, ¿sí? La corporeidad, entendida en la actualidad, es una manifestación corporal que se potencia. No es solo cómo se ve el cuerpo en sus aspectos, digamos, de constitución física, sino tiene que ver con sentir el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es un cuerpo que también sabe, es un cuerpo que piensa, es un cuerpo que hace. Es una forma de existir, ¿sí? Desde lo cognitivo, desde lo ético, de lo práctico, ¿sí? En el cuerpo, la corporeidad es apropiarse de ese tiempo y espacio que lo acontece, ¿sí? Acá vemos la bailarina, es una forma de dar el ejemplo, cuando está manifestando a través de su cuerpo una danza, cierta expresión artística, ¿sí? Pero en todo momento, ¿sí? Nosotros manifestamos corporeidad, ¿sí? No solo, digamos, cuando nos estamos expresando artísticamente, sino en cada momento, en cada interacción que tenemos con el otro, con la otra, con los grupos, ¿sí? Con nuestra propia comunidad. La sociología del cuerpo, sí, como les expliqué, estudia la corporeidad humana, pensándolo como un fenómeno social y cultural,
una materia simbólica, es decir, los simbolismos tienen que ver con aquellos significados que dan los individuos, los grupos, las comunidades, los diferentes agentes sociales, ¿sí? Y van a ser objeto de representaciones y de imaginario, ¿sí? Esta representación, ¿sí? Como qué percepciones tenemos sobre nuestros propios cuerpos y sobre el cuerpo de los demás. Y este imaginario, ¿sí? Cuando pensamos en algo imaginario, a veces lo entendemos como algo que tal vez no es real, ¿sí? Pero entendido de la representación, a veces aquello que se presenta como imaginario es incluso más real porque estamos teniendo esa percepción de cómo son, de cómo es nuestro cuerpo, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a actuar, pensar y sentir a través de él. Bueno, esta es una pintura de Salvador Dalí, ¿sí? Bueno, me parece muy bonita de cómo representa en este caso, ¿sí? Dos figuras humanas, pero bueno, dentro de esto, de estas figuras, hay otras representaciones artísticas. En esta concepción de qué es un cuerpo saludable, ¿sí? Qué no lo es, qué es un cuerpo en cuanto a patrones de belleza aceptables y qué no lo es en este concepto dual que se viene manejando de qué es normal y qué no es, y que bueno, en esta cátedra tratamos de salir de este paradigma, ¿no? Desde esta representación, e ir pensando los cuerpos desde otro lugar de lo sano, ¿sí? Desde lo saludable, como un sentir, como una apropiación individual y comunitaria, ¿sí? Que vaya en el sentido de la unión, de la no discriminación, de que no se haga bullying por los distintos tipos de cuerpos, más allá de que las personas pueden estar atravesando patologías como un sobrepeso, una obesidad, un trastorno de la alimentación, la delgadez o la anorexia, ¿sí? Sino abordar que en ese momento que están pasando las personas justamente es cuando más atención, más empatía, ¿sí? Debemos tener como profesionales nutricionistas, ¿sí? Y abordarlos desde ese lugar y siempre desde el respeto, como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos, ¿sí? Pero bueno, como les explicaba a lo largo de la historia, este concepto de los cuerpos y la corporeidad ha tenido diferentes significados, ¿sí? Como el hedonismo, la época del hedonismo, donde hubo mucho trabajo de lo artístico, ¿sí? En cuanto a esculturas, ¿sí? Estas esculturas eran representadas lo que en ese momento se consideraba que era lo bueno, lo bello, llegar a un cuerpo perfecto, ¿sí? Tanto de lo mental, lo moral y lo físico, entonces había mucho auge de lo filosófico, pero también de lo que eran estos cuerpos esculturales, trabajados, ¿sí? También físicamente. Y ellos hablaban de que un cuerpo sano y equilibrado es posible estimular el desarrollo intelectual, social, estético y moral. Fíjense cómo relacionan la ética y la moralidad con estos tipos de cuerpo, ¿sí? Y estas concepciones del cuerpo van a estar dados por los tipos de estructuras sociales. Es decir, van a haber cuerpos de los que eran en ese momento los plebeyos o los pobres, los cuerpos de los intelectuales, los cuerpos de los reyes, ¿sí?
hay una concepción biologicista y pragmática del hombre, es decir, que está basado todo en su cuerpo material físico, y este cuerpo material y físico es lo que le va a dar la belleza, y a la vez le va a dar el poder, en cuanto poder decidir qué es ético y qué es moral. Y también se entiende que el cuerpo es un instrumento útil, eficiente y productivo, obviamente para el sistema. Cuando yo les hablaba anteriormente de los sistemas hegemónicos, de la globalización, de la hegemonía, ¿sí? Cuando hablamos de hegemonía nos referimos a aquellos grupos o sistemas dominantes frente a las otras sociedades, comunidades, instituciones, ¿sí? Entonces, en este momento, la hegemonía ideológica definía el cuerpo como un objeto físico que, bueno, está sometido a las leyes naturales. El cuerpo se lo puede controlar, ¿sí? Sobre quién se predica y condiciona. El sistema social dicta cómo tiene que ser ese cuerpo. Es un objeto de preocupaciones tecnológicas e ideológicas. Obviamente convergen múltiples intereses sociales y políticos, se limitan los valores, la capacidad y la potencialidad corporal, se orienta y estructura las conductas esperadas y deseadas, ¿sí? El propósito que tiene la hegemonía es conservar el cuerpo de esa manera, controlar, y obviamente esto también se logra a través de la educación, ¿sí? Tanto a niveles institucionales como familiares, pero también de los medios de comunicación. Entonces descarta la construcción de un cuerpo crítico y pensante, ¿sí? Es decir, la hegemonía tiene que ver también con, en este caso, producir cuerpos en masa que son útiles a este sistema actual y dominante, y esto a la vez le permite poder controlar a esta sociedad de esta manera. La perspectiva que tenemos desde la cátedra y desde la sociología del cuerpo es que esto que yo les decía, no es solo que poseemos un cuerpo solo desde lo material, ¿sí? Que solo hace, que solo es un instrumento que puede movilizarse o realizar a través de la motricidad distintas tareas, ¿sí? Sino que el cuerpo se potencia, ¿sí? Su existencia humana implica hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer, manifestar su corporeidad con y a través del cuerpo, ¿sí? Expresamos amor, emociones, ira, preocupaciones, a través del cuerpo, ¿sí? Se siente y se expresa cada una de nuestras emociones humanas, pero también se expresa también nuestra racionalidad a través del mismo. Y todas aquellas expresiones tan bonitas como culturales que tenemos y artísticas, como son, por ejemplo, la danza o las expresiones a través del deporte, ¿sí? Entonces, retomando, ¿sí? Esta parte de la sociología del cuerpo, ¿sí? Va a estar totalmente relacionada con otra rama que es la sociología de la salud, ¿sí? Donde vamos a pensarlo desde una esfera de la salud, es decir, desde las instituciones, ¿sí? Sanitarias, cómo pensamos los cuerpos de la comunidad, ¿sí? En cuanto nutricionista lo hacemos a través, por ejemplo, de evaluación del estado nutricional, donde se clasifica, ¿sí? Si el estado nutricional es normal, si tiene sobrepeso, obesidad, delgadez y los distintos grados de la misma, pero como vimos tiene un gran componente de la esfera de lo social, ¿sí?
cuáles son las representaciones y cuáles son las concepciones que tiene una determinada cultura sobre los cuerpos que son deseados, no deseables, cuáles son cuerpos sanos y cuáles no lo son. Y ambas esferas sí van a estar constantemente retroalimentándose con la sociedad. Acá podemos ver en este breve cuadrito, ¿sí?, la interacción que tienen disciplinariamente, ¿sí?, la sociología, cómo piensa las regularidades del desarrollo y funcionamiento de estos sistemas sociales globales y particulares, cómo se da este feedback entre los fenómenos sociales y la conducta social del hombre, cómo se ocupa de la vida social humana de los grupos y las sociedades, y cómo la salud piensa, se piensa el concepto, digamos, de estar sano y de salud como la ausencia de la enfermedad o de la dolencia a nivel sintomatológico, la definición que da la OMS, ¿no?, como este estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. También tiene que ver con pensarlo desde el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos al individuo y la colectividad, ¿sí? La salud y la enfermedad como proceso continuo. Como cátedra después le vamos a dar otro concepto también de salud para repensar, en el sentido de que la concepción que da la OMS de este estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, nos deja algunos interrogantes, ¿no?, de qué es un completo bienestar, realmente si nos encontramos, podemos llegar a encontrarnos en un equilibrio total, qué pasa con estos cuerpos y mentes que presentan discapacidades, ¿sí? Cómo lo relacionamos con este concepto, ¿sí?, donde obviamente todas las personas con todas sus capacidades y limitaciones, ya sean físicas o de otro tipo, merecen su mejor calidad de vida y, como yo les decía, respetando siempre lo sociocultural que tienen en su comunidad y en su propio estilo de vida. Retomando esto y volviendo a lo que son los sistemas de salud, tiene que ver un poco con esta historicidad que se le da, ¿sí?, a la salud y al cuerpo, ¿sí? Habla de culturas premodernas, de cómo se trabaja en la familia, los individuos especializados como algo privado, como algo más cerrado, luego cómo va interviniendo el Estado, la nación y la industrialización a través de los territorios, la población, la autoridad, los recursos, ¿sí? La demografía, la estadística, la regulación, la disciplina, lo público. Hay un sociólogo que habla mucho de esto, que lo vamos a ver en tercero, que es Michel Foucault, que va a estudiar el discurso, ¿sí?, como el discurso, como la palabra es poder, y cómo esa palabra, ese poder y ese poder dominante va a ejercer control y va a disciplinar los cuerpos en las sociedades. En ese momento él estudia lo que son las cárceles y lo que en ese momento denominaban como manicomios, ¿sí?, a los lugares con las personas con enfermedades mentales, pero fíjense que dentro de este concepto de que los cuerpos que estaban en la cárcel y los cuerpos que estaban en estos lugares institucionalizados mentales, lo denominaban que eran cuerpos no normales, no estaban en la norma, ¿sí?, en la norma de lo que se consideraba en ese momento para la sociedad lo que estaría bien y lo que sería deseable, ¿sí? Y volviendo a la actualidad, ¿sí?, la salud pública
además, ¿sí? de intervenir en lo que es la enfermedad desde su arista, digamos, biológica, debe intervenir también en la arista sociocultural, ¿sí? Acá habla de erradicar patologías sociales, ¿sí? Pensar que el alcoholismo, la drogadicción, no son solo patologías biológicas, sino son también sociales, los mismos que pasan con los trastornos de la alimentación, como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, y también el sobrepeso y la obesidad. Voy a presentarle ahora distintos modelos de entender a la salud, ¿sí? Y a la enfermedad, y también al rol de los profesionales de salud, en nuestro caso, bueno, principalmente de la nutrición, ¿sí? El modelo biomédico es el modelo hegemónico, dominante, y que viene desde hace muchos años, y es un modelo que pone énfasis en lo curativo, ¿sí? Es directivo, se plantean los objetivos, pero desde el síntoma, desde el cuerpo, ¿sí? Por eso habla del diagnóstico biológico. Dicotómico en el sentido que es dual, entonces hay un profesional de salud que todo lo sabe y un paciente que no sabe nada y que espera las directivas de aquel profesional que tiene como un estatus que está por encima de ese paciente. Es vertical, y por eso también se habla que es reduccionista, ¿sí? Porque va a reducir la atención del profesional de salud con el paciente, ¿sí? A una línea vertical, que no es de intercambio, hay alguien que dicta órdenes, hay alguien que indica y juzga, ¿sí? Las acciones, las prácticas de salud, las prácticas alimentarias de ese paciente, y fíjense en la palabra justamente paciente, tiene que ver con alguien que espera, que es pasivo, ¿sí? Bueno, este es el modelo que se está tratando de erradicar en alguna manera, y es un modelo donde no tiene en cuenta los conocimientos del paciente o los conocimientos de los grupos, el conocimiento de la comunidad, este conocimiento que le llamábamos también cotidiano, y que es tan importante porque tiene que ver con las experiencias propias de las personas, y para poder intervenir en la salud de las personas debemos conocer qué representaciones tienen las personas, los grupos y la comunidad sobre la salud y la enfermedad. Entonces, bueno, esto es un poquito, la voy a pasar más rápido porque es lo que les hablaba anteriormente, ¿no? Que estaba basada todo en los hallazgos clínicos, hay una estructura, el cuerpo se lo entiende como una estructura que hay que examinar, clasificar y tratar, ¿sí? Se entiende de una manera reduccionista que solo la salud es una ausencia de enfermedad, ¿sí? Que toda la razón está del lado del profesional de salud, ¿sí? Eh, las críticas, ¿sí? Bueno, principalmente esto, ¿no? Que prescinde de la opinión y la experiencia de los pacientes, hay un estatus de superioridad, no permite el empoderamiento del paciente, del grupo o de la comunidad al ser vertical, ¿sí? Habla que las causas de salud son internas, como que todo parte del propio organismo, del propio cuerpo. La actuación es sobre la enfermedad, es decir, hay que curar ya cuerpos enfermos, y el concepto de salud sí tiene que ver con la ausencia de enfermedad. Y acá les presentamos otro modelo, que es el enfoque que tenemos nosotros como profesionales de salud, por lo menos desde esta área, que es denominado ecosocial, ¿sí? Donde las causas sí son internas, pero también son externas, ¿sí? Entendiendo que
los agentes sociales externos, instituciones, grupos, comunidad, medios de comunicación, el contexto demográfico, histórico, donde viven esas personas, esos grupos, van a ser condicionantes para estar en un proceso de salud o enfermedad, ¿sí? La actuación principal es la promoción y la prevención, es decir, las actividades principalmente tienen que estar orientadas a trabajar sobre la salud y seguir promoviendo y protegiendo esa salud y evitar caer en la enfermedad, ¿sí? Aunque obviamente ante ya la situación de enfermedad se debe dar la situación de curación. Y el concepto no lo reduce solo la ausencia de enfermedad, sino hablamos de un bienestar de tipo integral que se debe dar en los individuos y en la comunidad. Todo este reflexiones y pensamiento que se dan entre estos modelos teóricos y prácticos también a la hora de actuar como profesionales nutricionistas en el ámbito de la salud comunitaria y todo el poder que vienen ejerciendo las distintas instituciones y los medios, ¿sí? Van a traer modificaciones y consecuencias a nivel de los cambios sociales que se producen a nivel macro, o sea, mundial, ¿sí? Y a nivel más micro, como hablábamos de la familia. Entonces, ustedes como futuros profesionales nutricionistas, ¿sí? Van a tener que pensar cuáles son estos riesgos, ¿sí? En cómo pensamos la salud y cómo pensamos la enfermedad, qué desafíos vienen, ¿sí? Las reflexiones que se dan en la elección. Actualmente, bueno, ustedes saben que estamos hablando mucho del proceso de salud-enfermedad que se dio, por ejemplo, con lo que fue la pandemia del COVID, ¿sí? Lo que fue toda esta representación colectiva, ¿sí? Ante este contexto, reflexionar también sobre qué entendemos por los cuerpos sanos y no sanos, deseados y no deseados. Saben que hay mucha discusión actualmente sobre los cuerpos con delgadez, los cuerpos de entrenamiento fitness, los temas de gordofobia, los cuerpos de los blancos, ¿sí? Los cuerpos indígenas, los cuerpos de las diversidades, los cuerpos trans. Entonces estamos en un momento histórico sociocultural donde nuestro rol de profesional nutricionista, ¿sí? Tiene que tener un componente, ¿sí? Muy humano y de mucha reflexión, porque estamos tratando con personas, ¿sí? Y queremos que esas personas no sean desde un lugar pasivo, sino que la interacción que tengamos nosotros con la comunidad y con las personas sea desde un lugar activo, es decir, desde la participación de las personas, si es en enfermedad, que sea participación en el tratamiento, ¿sí? Debemos entendernos, tanto profesionales de salud como las personas que asisten a las instituciones, ¿sí? Que el intercambio tiene que ser participativo, las personas tienen que estar en todos los niveles de decisión, merecen saber todo si tienen una enfermedad desde nuestro conocimiento científico, pero también el acompañamiento tiene que ser humanístico, integral y principalmente nuestro sistema de atención tiene que estar basado desde las creencias y el respeto a la diversidad y al sociocultural que trae esa persona, ese grupo o esa comunidad, y no convertirnos en profesionales verticales, sino horizontales que permitan que realmente
esa persona, esos grupos y esas comunidades puedan tener un mayor bienestar en su salud, en su día a día, en su calidad de vida, en su medio ambiente, que van a ser los condicionantes que van a poder que la salud se sostenga a un mayor largo plazo, ¿sí? Y no pensar todo el tiempo desde la mentalidad, desde la enfermedad y la cronificación, sino tener una visión de promoción de salud, de integralidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que buscamos a través de la materia, que ustedes puedan pensar y reflexionar en estas cuestiones de la relación médico, enfermera, nutricionista con el paciente, pensar en formas de medicina también alternativa que tienen que ver también en cómo nos relacionamos, pero también en la actualidad, ¿sí? Cómo podemos integrar, ¿sí? Todos los tipos de medicina que hay, porque así como tenemos la medicina denominada principalmente occidental y clínica, ¿sí? Aquella que la estudiamos como en esta institución, en la facultad, ¿sí? Existen otros tipos de medicinas y no por ello son menos válidas, ¿sí? Como la medicina antigua, la medicina ancestral, por ejemplo, a través de los diferentes usos, ¿sí? De hierbas, el uso que se le dan a los alimentos, plantas. También tenemos otros tipos de medicinas alternativas, como tal vez habrán escuchado hoy en día de la biodescodificación, constelación. Existe otro tipo de medicina que no es la occidental, como la medicina oriental de los países, digamos, orientales como Japón, China, medicina india, ¿sí? Entonces, esperamos que ustedes tengan una apertura, ¿sí? Que no sean profesionales reduccionistas, sino una apertura a escuchar a ustedes mismos, interpretar, reflexionar lo que sea mejor para su paciente, para el grupo y para la comunidad, ¿sí? De esta mirada amplia, empática e integral. Bien, bueno, esta base social de la salud, ¿sí? Hablábamos sobre cuáles son pautas de comportamientos, conductas que van a llevar a la salud o a la enfermedad de nuestra población, que van a estar marcadas no solo por estos determinantes biológicos, sino también por las desigualdades sociales, por la economía, por el género, por la etnia, por la edad, por la geografía, por el tipo de cohesión social, ¿sí? Que tiene, sí, cómo se encuentra esa comunidad más unida, no desorganizada, en estados de guerra. Entonces, bueno, cerrando esta aplicación práctica de la sociología a la esfera de la salud, ¿sí? Es importante porque estas disciplinas nos van a permitir incorporar principios, métodos y técnicas aplicados a nuestra práctica, ¿sí? A la práctica del desarrollo de la comunidad en la salud, producir nuevos conocimientos y formar recursos humanos, ¿sí? Nos referimos a perfiles y profesionales de salud que tengan una mirada ética, integral, ¿sí? Y amplia, que es lo que hablábamos, y principalmente de respeto a la diversidad y a lo sociocultural. Bueno, esta es otra definición de salud que le queríamos dar para reflexionar. No es que una sea mejor ni la otra, sino que siempre las definiciones y los conceptos tienen que ver desde la mirada que hace el autor y la lectura que realiza, ¿sí? Entonces, Carcavallo lo va a entender a la salud como el estado del individuo y de la comunidad de respuestas adecuadas a los estímulos del medio, permitiendo la correcta adaptación a las circunstancias, ante la permanente reacción de defensa contra las agresiones ambientales.
con la armónica convivencia y el lícito afán de superación del nivel socioeconómico y cultural. Fíjense que este concepto, lo interesante que trae es que no solo habla del estado de salud del individuo, sino que habla del estado de salud de la comunidad, de un individuo inserto en la comunidad, ¿sí? Y cómo la salud colectiva va a impactar directamente sobre la salud de los individuos, la importancia, no solo, digamos, de contrarrestar las enfermedades en cuanto a enfermedades virales, ¿sí? Por dar un ejemplo, sino la importancia que trae en la salud la armónica convivencia, para la importancia de la salud mental, y habla de una superación del nivel socioeconómico y cultural, ¿sí? Entonces va a incluir a todas las personas, a todos los individuos y al colectivo social, donde después va a ser fundamental poder intervenir con programas, proyectos específicos y políticas para la mejora de nuestra comunidad. Bueno, finalmente, un meme, ¿sí? Y bueno, muchas gracias, y cualquier consulta tienen en el foro y tienen a disposición la guía de trabajos prácticos.